¿Tus drones dejarán de ser legales en 2026? Muchos me están asegurando que Europa obligará a todos los pilotos a llevar el DRI, incluso en drones de más de 100 gramos. Y después de leer el documento completo y analizar cómo funciona realmente la legislación europea, creo que hay cosas que no se están explicando correctamente. Porque sí, Europa quiere más control, más identificación, más trazabilidad y más integración digital. Pero una cosa es una intención política y otra muy distinta, una norma plenamente aplicable. Y precisamente ahí está la clave de todo este debate. Acompañadme y analicemos. El pasado mes de febrero, la Comisión Europea publicaba un nuevo documento estratégico sobre drones y sistema antidrón, que ha provocado bastante revuelo en redes sociales. Y lo primero que debemos entender es algo fundamental. ¿Qué tipo de documento es realmente? Porque este documento no es una ley, no es un reglamento europeo, ni un real decreto. Tampoco modifica automáticamente la normativa actual. No deroga el reglamento europeo 219/947, tampoco el 219/945 y tampoco deja sin efecto el Real Decreto Español 517/2024. Lo que ha publicado la Comisión Europea es una comunicación estratégica, es decir, un documento político y técnico que marca la dirección hacia la que quiere avanzar Europa en materia de drones y sistemas antidrón. Y esto cambia muchísimo la interpretación, porque una cosa es Europa quiere ir hacia y otra muy distinta es esto es obligatorio desde mañana. Ahora bien, que no sea todavía una norma plenamente aplicable no significa que no sea importante. Porque sí, deja muy clara la intención política de Europa. Y esa intención es más trazabilidad, más identificación, más control digital, más geovallado, más integración tecnológica y más capacidad de detención y neutralización de drones. De hecho, el propio documento habla claramente de registro obligatorio para drones de más de 100 gramos, ampliar el DRI en la mayoría de drones e incluso impedir el despegue si no existe identificación del operador. El DRI significa básicamente que el dron emite una señal digital identificándose mientras está volando. Y es precisamente aquí donde empieza el gran debate. Porque muchos vídeos están interpretando esto como que en 2026 todos los drones tendrán que llevar el DRI. Pero jurídicamente y técnicamente la situación es bastante más compleja. Para que esto fuese realmente obligatorio, Europa tendría que modificar el marco normativo actual, y ese marco actualmente gira principalmente alrededor de dos reglamentos europeos. El reglamento 219/947, que regula las operaciones con drones, y el reglamento 219/945, que regula la fabricación, marcado de clases, requisitos técnicos, sistemas DRI. Por tanto, si Europa quisiera introducir nuevas obligaciones técnicas para drones pequeños, no bastaría con publicar un documento estratégico. Tendría que modificar reglamentos europeos, aprobar nuevas disposiciones, publicar anexos técnicos, adaptar requisitos de fabricación, coordinar a EASA, coordinar a los Estados miembros, adaptar normativa nacional y aquí en España, obviamente, revisar el Real Decreto 517/2024, aprobarlo también y publicarlo en el BOE. Sin duda, esto lleva tiempo. Mucho tiempo. De hecho, tenemos muchísimos precedentes clarísimos. El Reglamento Base Europeo de Drones se publicó en 2019, pero las fechas de aplicación se retrasaron. La transición cambió. Los drones Legality recibieron moratorias. El marcado de clase tardó muchísimo en llegar al mercado y todavía hoy seguimos viendo ajustes e interpretación. Es decir, la propia historia reciente de la normativa europea demuestra que estos procesos son lentos. Y hay otro ejemplo todavía más claro, el espacio USPACE, que este es el sistema europeo pensado para integrar drones dentro del espacio aéreo mediante servicios digitales automatizados. Y sin duda este puede cambiar muchísimo el ecosistema del dron europeo. Europa quiere acelerar el despliegue de las zonas USPACE y así lo redacta en ese documento. Y esto sí podría tener consecuencias reales para todos los operadores, porque USPACE no significa simplemente más espacio aéreo para drones. Realmente hablamos de un sistema donde todo está mucho más conectado, más automatizado y mucho más controlado digitalmente.
Y aquí entran elementos como el DRI, el geovallado, autorizaciones automáticas, seguimientos en tiempo real y gestión digital del tráfico aéreo. La gran pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando cada vez más operaciones dependan de este ecosistema digital? Porque cuanto más se expanda USpace, más importante será que los drones sean compatibles con todos estos sistemas. Y ahí sí podría aparecer limitaciones reales para determinados drones. Dentro de ciertos espacios USpace podría empezar a exigirse y se exigirá el DRI, conectividad, identificación automática, determinadas capacidades del firmware o compatibilidad con servicios digitales europeos. Es decir, aunque quizás no veamos una prohibición inmediata generalizada para todos los drones actuales, sí podamos empezar a ver restricciones operativas progresivas dependiendo de la zona, el tipo de la operación y el nivel de integración digital del dron. Y sinceramente creo que este es probablemente el camino más realista que podría seguir Europa, porque técnicamente y jurídicamente es mucho más sencillo limitar determinadas operaciones o entornos USpace que invalidar de golpe millones de drones ya vendidos en toda Europa. Además, esto encaja perfectamente con la filosofía del documento europeo. Más trazabilidad, más control digital, más integración, más automatización y más supervisión del espacio aéreo. Por eso creo que el futuro probablemente no irá tanto hacia todos los drones dejan de servir mañana, sino más bien a cada vez más operaciones exigirán drones compatibles con el ecosistema digital europeo. Pero el verdadero conflicto técnico y jurídico llega cuando hablamos de los drones del mercado de clase C0. Porque si mañana Europa obligara a instalar hardware físicos adicionales, módulos externos o sistemas independientes de identificación, muchísimos drones podrían perder precisamente una de sus mayores ventajas actuales, mantenerse por debajo de esos 250 gramos. Y eso tendría consecuencias muy importantes, porque muchos modelos podrían dejar de encajar dentro del concepto sub-250, o sea, inferior a 250 gramos, y que nos dan un poco más de libertad, afectar a su clasificación de marcado de clase C0 o incluso requerir nuevas certificaciones y requisitos regulatorios distintos. Y esto es importante entenderlo, porque millones de pilotos han comprado drones como Mini, como el Note Neo y modelos similares precisamente siguiendo las reglas que Europa había marcado hace apenas unos años para mantenerse dentro de esta categoría y subcategoría. Y sinceramente no parece demasiado lógico pensar que Europa vaya a destruir de golpe este ecosistema sin transición, sin moratoria, sin adaptaciones o con largos periodos progresivos. Otro detalle muy importante es el que el propio documento europeo reconoce que el marco regulador completo de lucha contra drones todavía está en construcción y proyecta su desarrollo de aquí a 2030. Esto es muy revelador, porque significa que incluso la propia Comisión Europea reconoce que el ecosistema regulatorio definido todavía no está completamente cerrado. Todo esto además encaja perfectamente con otro gran cambio europeo que sí tiene una referencia, ¿no? Y un calendario específico, y eso es el Reglamento Europeo de Ciberresiliencia. Aquí sí hablamos ya de un reglamento europeo real y aprobado oficialmente, con aplicación plena prevista para diciembre del 2027. Este reglamento introduce requisitos de ciberseguridad, actualizaciones, gestión de vulnerabilidad, resiliencia digital y seguridad de productos conectados. Y claro, los drones modernos son precisamente eso, productos conectados. Por tanto, sí parece evidente que Europa esté construyendo progresivamente un ecosistema mucho más controlado y digitalizado. Pero eso tampoco significa automáticamente que todos los drones actuales dejen de servir. Porque si analizamos cómo funciona realmente el proceso legislativo europeo, todavía quedarían muchos pasos. Primero, la Comisión presenta la propuesta, que lo tenemos. Después llegan estudios técnicos, consultas con fabricantes, trabajos con EASA, debates con Estados miembros y evaluaciones
jurídicas. Más tarde llegaría la aprobación formal del reglamento o de sus modificaciones. Después, publicación oficial en el Diario Oficial de la Unión Europea y posteriormente periodos transitorios, adaptación industrial, firmware, certificaciones y despliegue operativo. Y si miramos antecedentes reales en Europa, esto puede tardar años. Por eso, personalmente, mi lectura del documento sería algo así como: en 2026, en el que estamos, las propuestas formales, primeras modificaciones, debate político, más presión regulatoria y probablemente nuevos requisitos para modelos futuros. 2027, entrada fuerte del Reglamento Europeo de Ciberresiliencia, más exigencias digitales, más trazabilidad y consolidación técnica. Y entre el 2028 y 2030, despliegue progresivo del nuevo ecosistema europeo de drones conectados, identificables y mucho más integrados digitalmente. Así que sí, creo sinceramente que Europa va hacia más identificación y más control, eso parece evidente, pero también creo que afirmar ahora mismo que todos los drones cambiarán automáticamente en 2026 o todos los de marcado de clase 0 dejarán de servir es una simplificación demasiado agresiva, viendo el tipo de documento que es, los pasos jurídicos que todavía faltarían, los antecedentes reales de la normativa europea y la propia lentitud que ya hemos visto con sistemas, por ejemplo, como el espacio U-Space. Y por todo esto, muchos me estáis preguntando, ¿entonces es buen momento para comprar un dron o mejor esperarse? Y sinceramente, mi respuesta es clara. Sí, sigue mereciendo la pena comprar un dron. No tengas miedo a iniciarte en este mundo por todo el ruido que estamos viendo en redes. Porque aunque Europa va claramente avanzando hacia un ecosistema más controlado y más digitalizado, los cambios regulatorios importantes llevan tiempo. Requieren modificaciones normativas, periodos transitorios y adaptaciones técnicas, pero eso sí, antes de poner un dron a volar, lo más importante es informarte y formarte correctamente. Entender qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo interpretar el mapa en aire de drones, cómo funcionan los NOTAM, las zonas geográficas UAS, las limitaciones reales y toda la normativa que rodea actualmente a un piloto y un operador. Y precisamente por eso quiero invitaros a la presentación de la guía Zona Autorizada 2.0 el próximo 11 de junio. Una presentación completamente gratuita que podréis seguir de forma presencial en Aranjuez o también en directo vía streaming. Una guía pensada tanto para personas que quieren iniciarse en el mundo de los drones, pilotos recreativos e incluso pilotos profesionales. Porque en casi sus 500 páginas que tiene esta guía incluye multitud de temas: normativa, espacio aéreo, operaciones de seguridad, mapa en aire drones, interpretación de restricciones, interpretación de NOTAM, aplicaciones reales y muchísimos aspectos que normalmente generan dudas a todos los pilotos. Y además, como exclusiva, os adelanto algo muy importante. Esta es una guía que adquieres solo una vez, pero que estarás actualizado de por vida. Durante la presentación realizaremos además una ponencia específica sobre interpretación del mapa en aire drones y interpretación de NOTAM. Así que, si queréis asistir, buscad el enlace que os dejaré en comentarios y solicitad vuestra asistencia gratuita. Y por supuesto, seguidnos porque esta temporada viene cargada de muchísimo contenido, vídeos, directos, análisis, tutoriales y mucha información valiosa para todos los amantes del mundo de los drones. Nos vemos en la presentación de Zona Autorizada 2.0.